Luego de ver el factor de decaimiento, el siguiente tema que nosotros tenemos es los movimientos que tienen una vibración forzada. La única diferencia, y estos temas especialmente vienen a ser aquellos que no son tan aplicables a la dinámica de estructuras refiriéndonos a las estructuras de construcción, sino a otros tipos de estructuras que están diseñadas como maquinarias, van a estar sujetos a fuerzas que van a ir variando. Por ejemplo, unas mesas vibratorias, que a la larga un ingeniero estructural o ingeniero estructural puede tener ese alcance, pero aquí solo se mira a nivel de concepto. Entonces, ¿cuál es el concepto de este tipo de temas? Pues a diferencia de las ecuaciones que nosotros habíamos visto, lo que van teniendo es de que la misma ecuación que nosotros habíamos definido para un movimiento libre, pues si ustedes se recuerdan, solo la igualábamos a una fuerza P aplicada, una fuerza externa, pero en este caso, lo que se hace es de que se obtiene una componente, en la cual eh, la ecuación la vamos a igualar en este sentido, en el lado derecho, a algo que se le conoce una excitación armónica. En esa excitación armónica vamos a definir, disculpen ahí estamos. En esta excitación armónica, pues a lo que nosotros igualamos esa fuerza P externa en función del tiempo viene a ser una componente de la fuerza en función del tiempo, pero que va a estar relacionada a parámetros que van a depender directamente de incluso la dinámica de esa fuerza también, que no es la dinámica del sistema que nosotros estamos analizando, sino es de la propia dinámica de esas fuerzas. Esa excitación puede ser armónica, quiere decir de que es una fuerza que mantiene pues cierto comportamiento ya conocido, es un comportamiento estandarizado, ¿verdad? Es decir que, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Si fuera una mesa vibratoria, si yo o un turbogenerador, por ejemplo, y yo lo pongo a trabajar a ciertas revoluciones, pues va produciendo entonces una cantidad de fuerzas, digamos, directamente en la base, que así es como se trabaja, y es lo que empieza a generar, pues, ya una reacción que va teniendo un comportamiento armónico. Es decir, que si hacemos una gráfica de tiempo, esa fuerza va teniendo siempre el mismo comportamiento, un pico superior, un pico inferior, un pico superior, un pico inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Tal vez porque es bueno que sepan, si alguien, por ejemplo, llega a trabajar en este tema de turbogeneradores, plantas de generación, ingenios, o, con motores de estas magnitudes, un consejo les comparto porque me ha tocado aprenderlo ahí mientras la práctica de algunos proyectos. eh, Muchas veces para contrarrestar esa fuerza que producen las máquinas, el truco que he encontrado, que a lo mejor les puede servir, no es de que yo lo he definido, hay muchos autores que también en sus libros lo muestran, es de que para poder contrarrestar estas fuerzas, amortiguamiento y rigidez es complicado, porque son máquinas que están concentradas en un punto. Entonces el truco es elevar la masa. Entonces ustedes van a ver, incluso si alguien, a lo mejor en alguna ejecución de algún proyecto, ha visto alguna base para mesas vibratorias o turbogeneradores o similar, ven que son unas mesas o unas bases bastante grandes, bastante robustas. Incluso el, el acero que pide, hablando de que fuera un concreto reforzado, el acero de refuerzo que piden este tipo de elementos, llega a ser tan, eh, tanto, pero lo que lo demanda es la gran cantidad de volumen que estamos fundiendo. Y ni siquiera vale la pena hacer un chequeo acortante o similar, porque simplemente no. Simplemente se hacen bases o cimientos muy pesados para que esta parte sea la que contrarreste eso. Entonces, si alguna vez tienen que hacer una base para un turbogenerador,
pues no se asusten, o si les toca a ustedes ejecutar el diseño de alguien más, normalmente pues, son bastante robustas, ¿verdad? Eh, Eso sería en cuanto a aplicaciones, digámoslo así, y excitación de tipo armónica. La tipo periódica es aquella que pues también, si hacemos una gráfica del tiempo con tiempos más espaciados, viene a ser la misma carga. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, eh, ¿qué les digo yo? Algún sistema que genere algún tipo de descarga de alguna maquinaria o descarga de algún camión o descarga de algún embarque o alguna cuestión, pero que no es tan repetitiva. Es decir, mientras que el sistema está funcionando, no es de que a cada 10 segundos va a recibir un impacto, como un turbogenerador que por la cantidad de ciclos, a cada, ¿qué les digo yo? Medio segundo va generando una fuerza, una fuerza, una fuerza. En cambio, las periódicas son cargas que vienen a ser externas, obviamente, pero están más espaciadas en el tiempo, pero van a ser las mismas. O sea, no varían entre ellas, porque digamos que si es la descarga de algún contenedor, por ponerles un ejemplo, siempre el contenedor pues tiene un peso bastante estandarizado y que se fuera a colocar sobre algún tipo de apoyo, pues es una carga que genera una reacción, em, va a tener más o menos el mismo rango de fuerza, de peso, pero que se viene a aplicar entonces a las bases. Y luego tenemos las cargas aleatorias, que pudieran ser esas que no tengan un comportamiento uniforme en el tiempo, así como tampoco en su magnitud. Si le queremos traducir, entonces de manera sencilla, las armónicas tienen un comportamiento uniforme en tiempo y en carga. Las periódicas solo tienen un comportamiento en carga, más no en tiempo, porque pueden ser tiempos muy espaciados. Y las aleatorias no tienen ni comportamiento en tiempo, así como tampoco en la magnitud, igual. O sea, cualquier carga puede ser aplicada en cualquier momento de cualquier magnitud. Entonces, esos serían los tres tipos de excitaciones armónicas que podríamos conseguir. Y obviamente, así como cuando nosotros hacíamos los cálculos y partíamos de la solución general, que nuevamente esta vino a través de, del desarrollo de derivar pues el desplazamiento, solo que obviamente ahora lo que derivaríamos, eh, nuevamente aquí, para sistemas no amortiguados, anulamos la parte de la fuerza de amortiguamiento, como ustedes pueden ver. Nótese que aquí la vibración forzada sería no amortiguada. Anulamos el segundo término, que es C, por la primera derivada de desplazamiento, eh, y si nosotros pues conseguimos a través de derivación nuestro sistema de ecuaciones, podemos encontrar prácticamente nuestra solución general, que sería básicamente una solución particular más una solución complementaria, que recuérdense que esta es la que parte de cuando vamos derivando ese complemento que vamos arrastrando conforme vamos haciendo estos procesos de derivación. Y con esto nosotros podemos conseguir, entonces, miren que tiene un comportamiento bastante parecido. Tenemos una parte que es la variación de la carga y luego tenemos nuevamente nuestras funciones trigonométricas. Seno por WT más B por coseno de WT, que es el mismo comportamiento de las ecuaciones pasadas. Simplemente ahora varía pues esta parte. Y lo que sí genera mucha variación con las gráficas que hemos visto nosotros es de que el comportamiento, vamos a ver si logramos aquí hacer una pequeña marca, digamos que de esta gráfica, perdón, de esta amplitud a la mitad, intersecta con el desplazamiento que nuestro, digamos que en línea color azul o celeste, tenemos el desplazamiento de una vibración libre no amortiguada, por ejemplo. Ahorita estamos viendo movimientos no amortiguados. La línea en color azul o celeste viene a ser la misma que nosotros hemos visto. Pero el mismo sistema que está vibrando de manera libre tiene, pues obviamente, esa excitación armónica dentro. Entonces, lo que va sucediendo es de que si nosotros lo graficamos, pues vamos teniendo, nuevamente, miren acá, amplitud negativa y otra vez a media amplitud, intersectamos o coincidimos con el sistema. Entonces, simplemente lo que va variando es de que en estos casos, si quieren verlo en pocas palabras, es de que en los casos anteriores,
donde eran movimientos no forzados. Nuestra masa, digamos, se desplazaba con un resorte, con un amortiguador, se desplazaba de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, pues ahora imagínense que dentro de esa masa que nosotros estamos viendo, tenemos algo que a nivel interno está produciendo sus propios movimientos y es por ello que van generando pues los diferentes desplazamientos, con lo cual conseguimos entonces una respuesta total de la estructura. Mientras que la línea en color azul, digámoslo así, sería la respuesta del estado permanente. Quiere decir de que si lo miramos a nivel global, es decir, no entramos en el sistema de estructura que está en movimiento, sino lo miramos por fuera, esa sería la forma de graficar. ¿Sí? Entonces ahí vamos teniendo pues las diferentes variaciones. Y hay algo que se llaman los FAD, que es el factor de amplificación dinámica, que es para poder relacionar la carga que está sucediendo para que el sistema sea forzado con la carga externa. ¿Sí? Entonces, hay una manera de relacionar, por ejemplo, las frecuencias en la cual nosotros debemos, perdón, nosotros deberíamos de tomar la frecuencia del sistema dividido la frecuencia natural y ya con ello, pues si nosotros podríamos ir tomando algunos parámetros. Por ejemplo, el factor de amplificación dinámica, es decir, mira, pues, ¿qué quiere decir ese factor de amplificación dinámica? Si mi sistema está desplazándose a mi izquierda y la carga o el elemento o el sistema que produce esa fuerza externa o esa característica de que sea una vibración forzada también va hacia la izquierda, es decir, el X, es decir, el movimiento que ya conocemos, más P, que sería el nuevo, tiene la misma dirección, entonces lo que sucede es de que ese factor de amplificación dinámica es positivo. Quiere decir, vamos a verlo en esta gráfica. Quiere decir de que cuando mi, mi movimiento, digamos en línea color azul, celeste, se está desplazando hacia la izquierda, hacia un sentido, digamos que ya gráficamente quedaría sobre el eje horizontal de tiempo. Pero noten ustedes ahora, con resaltador amarillo, que aquí tenemos tal vez el amarillo no se mira, o sea, un rojo. Aquí nosotros tenemos una fuerza externa, pues es una vibración forzada, que es lo que empieza a producir el movimiento. Pero cuando está vibrando en el mismo sentido, es decir, que también va hacia la izquierda, lo que sucede es de que ahora noten esta parte, en color rojo. Obtiene entonces una amplificación. Esa es la amplificación dinámica. Quiere decir de que el motor o alguna fuerza, puede ser un motor puede ser un buen ejemplo. El motor o alguna característica que esté produciendo esa fuerza coincide conforme va el desplazamiento, entonces ese factor de amplificación dinámica se aumenta. Porque, digámoslo así, eh, eso está como, por ejemplo, si ustedes van en un vehículo, en un tren en movimiento, y ustedes tratan de correr en la misma dirección del tren, pero pues por dentro, la suma total de la velocidad de ustedes al final sería la velocidad de ustedes más la velocidad del tren. Pues algo así funciona el factor de amplificación dinámica. Si coinciden porque al final serían vectores de fuerza, si coinciden en el mismo sentido, lo que va a pasar es de que se amplifica. Caso contrario, imagínense que ahora van siempre en el mismo tren y ustedes quieren correr pero en sentido contrario, la suma de esos vectores que van opuestos, que no tendrían la dirección, lo que va a hacer es de que el factor de amplificación dinámica en realidad va a disminuir, siendo entonces un FAD o un factor de amplificación dinámica negativo. Uy, ese resaltador sí está algo. Vamos a ver mucho. Entonces, nuevamente, ya por temas de tiempo, esto no lo vamos a ver con cálculos, pero es importante que ustedes sepan eh, qué sucede con estas características. Pero lo más importante y lo que podría preocuparnos, y este es el fundamento eh,
del por qué calculamos los periodos de vibración en los sismos, es de que cuando nosotros estamos calculando, em, para los que hayamos tenido ya digamos, la experiencia de calcular los periodos de vibración de una estructura, les pregunto, ¿qué pasa si el periodo de mi edificación es el mismo que el del sismo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Entra en resonancia. Entran en una resonancia. Ahora, ¿qué quiere decir de que entre en una resonancia? Aumentan los desplazamientos y entre más vaya desplazándose de ida y venida, menos recuperación tiene el sistema. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es eso de que un edificio entre en resonancia? ¿Alguien ha visto? A lo mejor en videos, que entren en resonancia algún edificio. Sí, Inge, pero al final lo que sucede es que pues viene el colapso por ese daño de tanta deformación que sufre una estructura. Excelente, buenísimo. Lo que usted acaba de decir es lo esencial, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una resonancia en vibración de edificaciones, lo que va a pasar ahí es de que va a incrementar muy considerablemente el desplazamiento de una edificación, porque vamos a ver, el edificio está vibrando, ¿sí? De tal manera que cuando el sismo logra ir en la misma dirección que en la que el edificio está vibrando, y el mismo caso de regreso, lo que sucede es de que si el edificio entra en una resonancia, quiere decir de que coinciden los periodos de vibración de la edificación con el periodo de vibración del suelo, lo que va a pasar es de que las cargas dinámicas sufren o pasan por este factor de amplificación dinámica. Entonces, no les diría yo se pueden duplicar, puede elevarse más, depende de muchas características. Entonces, si antes, digámoslo así, mi cortante basal, por poner un ejemplo, era de 100 toneladas, por poner un número, ahora no va a ser simplemente 200, puede subir más, puede ser menos también, puede ser 110, ya es más que 100, pero lo que voy es de que siempre aumenta. El detalle está en que si entra en esa resonancia, ese factor de amplificación dinámica que ahora las 100 toneladas me las pasó a 200 toneladas, por poner números sin cálculo ni nada más, lo que hacen es de que yo, digamos como diseñador de esa edificación, que digamos si no lo hubiera tomado en cuenta, pues no habría considerado yo que las fuerzas sísmicas iban a llegar a tanto. A lo mejor yo me quedé con un diseño de 100. Y ese es el problema, que si yo no tengo esa característica de, de contemplar esto, lo que puede llegar a suceder es de que se incrementen por factores de amplificación dinámica y por mucho, y pues obviamente producen un colapso. Simplemente la edificación no estaba diseñada para eso. ¿Queda claro este punto? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Y ahora, si nosotros viéramos el tema de vibración forzada, amortiguada, con excitación armónica, la única variación que sucede en ella es de que las ecuaciones pues ya empiezan a presentarse un poquito más bonitas para todos los ingenieros e ingenieras que están presentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya para darle solución a este tipo de detalles, para este tipo de ecuaciones, pues el proceso de obtención de las funciones o de las ecuaciones es exactamente el mismo. Partimos, ahora miren, ya no se ha omitido la fuerza de amortiguamiento, sino que se colocan las fuerzas inerciales, elásticas y de amortiguamiento, y nuevamente se igualan a la carga aplicada externa por
su componente dinámico. Entonces, nuevamente, si nosotros trabajáramos sobre la solución general, se basa nuevamente en una solución particular más una complementaria, y en este caso sí vamos teniendo pues un poquito más de ecuaciones, sobre todo para la parte complementaria. Anteriormente solo teníamos un A por coseno de WT y un B por un seno de WT. Perdón, creo que seno y coseno eran al revés. Y hasta ahí terminaba la solución complementaria. En este caso nosotros tenemos ya pues también frecuencias angulares amortiguadas, así como también la consideración del porcentaje de amortiguamiento, que está directamente aquí en el exponencial, en el exponente del exponencial, ¿verdad? Podemos calcular también con qué ángulo pues recuérdense que este ángulo es con el que sale pues de el desplazamiento, ¿sí?, respecto a la vertical. Y acá tendríamos, por ejemplo, también el cálculo de las amplitudes, ¿verdad? ¿Cuál sería la amplitud máxima? De tal manera que para poder representar qué sucede con estos casos, aquí tenemos una gráfica en la cual pues vamos comparando varios factores de amplificación dinámica. ¿Y qué tanto, vamos a ver, qué tanto podemos llegar a tener eh, una amplificación dinámica? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser? Pues vamos a ver, miramos. Si en el eje vertical tenemos un factor de amplificación dinámica, un FAD 1, ¿sí?, por poner un número, que empieza en 1, y la relación de frecuencias del sistema comparado con la frecuencia de lo que está produciendo las cargas externas, si quieren verlo aplicado, si la relación de frecuencias del movimiento del terreno o del suelo compara con o contra o sobre la frecuencia de la vibración de la edificación que nosotros estemos analizando, pues eso obviamente nos va a producir una relación. Entonces, si en algún caso nosotros tuviéramos una coincidencia en este punto y se aumentara el factor de amplificación dinámica, noten que era lo que hablábamos. De un factor de amplificación dinámica de 1, muchas veces pues, tal vez se puede llegar a mal pensar, bueno, puede pasar a un 2. De hecho, esto, pues noten ustedes que llega a tal punto que pues, se sale de la gráfica, ¿verdad? Precisamente por el comportamiento que tenemos acá, que hay dos puntos donde, ¿cómo se llaman estos límites? Bueno, pero donde se pueden definir, pues, la función, ¿verdad? Entonces, esto lo que viene a producir es de que si no tenemos el cuidado que debería de ser para este tipo de aplicaciones, especialmente evitar que nuestra estructura entre en resonancia, evitamos pues llegar a factores de amplificación dinámica tan grandes, de tal manera que no tengamos que someter nuestra estructura a tanta fuerza lateral especialmente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Acá? Muy bien. Entonces acá, vamos a ver. Si nosotros tomamos ahora la vibración forzada, siempre amortiguada con excitación de soporte en forma armónica, que era, recuérdense que vimos 3 tipos, armónica, periódica o aleatoria. Cuando la excitación del soporte es de forma armónica, la fuerza inercial es proporcional a la aceleración total. Entonces, quiere decir de que, obviamente, si nosotros vamos teniendo más aceleración, por eso les ponía el caso de un turbogenerador, que cuando empieza a tener muchas revoluciones, pues obviamente ese sistema puede ir modificando de hecho, para empezar a funcionar, estaba en un estado sin moverse y empieza este mismo a producir este tipo de movimientos, pues hay un cambio en la velocidad entonces de esas masas.
Si hay un cambio de velocidades, pues yo voy a tener una aceleración. Entonces, así también va a ser mi fuerza inercial, proporcional a esa aceleración que empiece a suceder a través de esa aceleración del sistema que está produciendo esa vibración forzada. Em, Porque es de que se tocan todos estos temas de vibración forzada y la no forzada. Eh, en parte, para complementarles el concepto y que tengan ustedes claro que las vibraciones que nosotros veíamos anteriormente, las armónicas, esas pues vienen a ser a través de las fuerzas que aplica un sismo, por ejemplo. Aparece una sola vez. Sí va a haber cierta periodicidad. De hecho, a nivel global, una estructura a lo largo de sus años de vida útil, de hecho uno podría hacerle un análisis. eh, Permítanme aquí. De hecho, uno podría hacerles un análisis, ¿cómo se llama esto? Eh, de vibraciones eh, aleatorias. Varía en el tiempo, sin algún comportamiento uniforme, y varía en magnitudes también. Entonces, pues, uno podría ir viendo cómo fueron las vibraciones de toda esa edificación a lo largo de su vida útil, que es la que, al final de cuentas, pues la somete a las fuerzas que corresponden, ¿verdad? Regresando a este punto, eh, que la fuerza inercial obviamente va a ser proporcional a la aceleración. Recuérdense que la fuerza inercial es igual a masa por aceleración. Amortiguamiento es proporcional a la velocidad relativa. Esto está debido a que porque es parte de la ecuación. Pues la fuerza de amortiguamiento es igual al constante de amortiguamiento por su primera derivada del desplazamiento en función del tiempo. Y la fuerza de rigidez, nuevamente, también va a ser proporcional al desplazamiento. Quiere decir, desplazamiento relativo, perdón. Pero, a ver, estos son los mismos conceptos que nosotros hemos visto. ¿Pero en qué varían entonces? Que esta palabrita que nosotros tenemos, aceleración total. Por ejemplo, aceleración total es de todo el sistema. Es decir, el apoyo o el sistema que está en movimiento más lo que está produciendo ese desplazamiento. Por ejemplo, un motor. Si nosotros estamos analizando la dinámica de la base de ese motor, sería la aceleración de todo el sistema, de la base más del motor. En cambio, si nosotros analizamos la fuerza de amortiguamiento, sería solo la velocidad que está llegando a la base. Digamos, dejamos el motor por afuera, que es la velocidad relativa. Y aquí también el desplazamiento es el relativo. Independientemente de cuánto se pueda llegar a desplazar un motor o no. Les hablo de motores porque tal vez es la forma más práctica de ver esa fuerza inducida. Entonces, los últimos dos están analizados desde el punto de vista de la base y el primero de todo el sistema en conjunto, ¿verdad? Tenemos, pues, en estos puntos las diferentes ecuaciones que son las que corresponden al, al, al análisis de este caso y simplemente la diferencia a comparación de las ecuaciones que ustedes saben es de que acá a la segunda derivada del desplazamiento se le coloca una sub t mayúscula para indicar que es la aceleración total, y cuando tenemos una sub R mayúscula, pues es el sistema relativo, ¿sí? En este caso, nosotros podemos tener desplazamientos globales, pues eh, y también podemos tener los desplazamientos totales, también podríamos aplicarlo para las aceleraciones globales y las totales. Las totales, nuevamente, es el mismo punto, ¿no? Y en este caso, si ustedes quieren aplicar directamente un desplazamiento, o la ecuación, perdón, de un desplazamiento, o la ecuación de una aceleración, pero para, por ejemplo, el motor, o solo para la base, pues lo que hay que hacer es de que simplemente hay que cambiar las frecuencias por la de cada uno de esos posibles sistemas. De tal manera que pues ya va a depender cómo se trabaje la ecuación para poder plantearla. Si es que ustedes la van a analizar para todo el sistema, para solo la base del motor, si es que fuera un motor, o para el motor incluso pudiera ser.
Porque los motores también pueden llegar a estar sometidos a, ¿cómo se llama? A este tipo de características. Hay otro, dentro de los factores de amplificación dinámica, en realidad hay tres. Está el FAD1, FAD2 y FAD3. Pero el detalle está en que acá, vamos a ver, veamos, regresamos un poquito a ver cuál era el FAD1. El FAD1, sí, disculpen ustedes, ya me la pasé. Perdón, aquí está. El factor de amplificación dinámica, que ya vimos cómo va la relación, sería 1 sobre 1 menos la frecuencia de lo que esté produciendo, pues el movimiento dividido la frecuencia de todo el sistema elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es el FAD, o factor de amplificación dinámica, pero les digo, existen tres. Entonces a este le vamos a llamar número 1. Tendríamos entonces el FAD número 2, que lo obtenemos a partir de multiplicar el FAD1 por el cuadrado de, ¿cómo se llama? De nuevamente la frecuencia angular de lo que está produciendo la vibración sobre la frecuencia angular de todo el sistema. Entonces acá, a ese FAD2, para lo que sirve es para determinar ese desplazamiento armónico. Recuérdense que conforme va todo el movimiento libre de todo el sistema a nivel interno, nuevamente si fuera un motor, pues eso va produciendo sus propios desplazamientos. ¿Y qué tipo de aplicaciones puede tener este tipo de factores de amplificación dinámica para los sismógrafos, por ejemplo? Un sismógrafo como tal, pues ya sabemos, algo que va a medir el desplazamiento en función del tiempo en un papel, en un rollo de papel infinito. Va, va girando y va dejando ahí respecto al tiempo, qué desplazamientos se obtuvieron durante un sismo en cualquier momento. El gráfico, en ese gráfico que se produce del sismógrafo, ese desplazamiento va a ser relativo, porque en realidad el edificio donde pudiera estar el sismógrafo también se está desplazando, ¿verdad? Y a pesar de ello, les digo algo, normalmente donde se ubican los sismógrafos, vamos a ver, ¿dónde debería de ser? Según el criterio de ustedes. Si yo tengo un sismógrafo y digamos que quisiera tomar ciertos controles de los sismos, específicamente, ¿dónde debo de ubicarlo? ¿O cuál sería una ubicación recomendable? ¿Qué creen ustedes? Como dijo ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Que una parte no me entendí. Digamos que si en esta clase tuviéramos un sismógrafo y entre todos queremos decidir dónde ubicar el sismógrafo para tener registros, digamos, nosotros, ¿dónde podríamos ubicarlo? Digamos que estamos ubicados geográficamente en el punto donde queremos ubicar. Estamos todos en, ¿qué les digo? Ciudad de Guatemala, zona 1. Lo más cerca del suelo, Inge. Exacto, lo más cerca del suelo. Lo más cerca del suelo. Si lo que nosotros queremos, gracias, Leonardo, lo que nosotros queremos es tener registros de los sismos, nuestro sismógrafo debe estar lo más cerca del suelo. ¿Y qué pasaría si el sismógrafo lo ubicamos en el nivel número 20 de una torre de apartamentos? ¿Qué va a pasar? Pues vibraría de más, Inge, por la altura del edificio. Exacto. ¿Sí, Samuel? Perdón, ¿sufriría una amplificación? Sufriría una amplificación, así es. Ajá. Correcto. Entonces, nuevamente debemos de tener cuidado. Pues, o sea, todas las herramientas son muy buenas, pero creo que es algo bastante lógico, ¿verdad? Pero hay que tener ahí el criterio, pues, para tomar este tipo de características. Entonces, nuevamente, esto es lo que nos produce, que el gráfico del desplazamiento va a ser relativo. ¿Relativo a qué? O sea, ¿dónde lo vamos a ubicar, no? Entonces, si nosotros ubicamos un sismógrafo en alguna edificación, que les digo algo, también puede ser para tener el control de algún desplazamiento de esa edificación. Puede ser. A lo mejor alguien quiere controlarla o analizarla durante muchos años, puede ser.
de cómo va vibrando, digámoslo así. Pero va a ser relativo ese desplazamiento donde esté, pues, ubicado nuestro sismógrafo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que venimos a aplicar para ese desplazamiento relativo del sismógrafo debería de ser, digamos que si ustedes quieren calcular ese desplazamiento del sismógrafo, hay que meter entonces se obtiene a partir de una ecuación. Pero esto pues en realidad ya es algo muy técnico, muy específico de la aplicación de los sismógrafos. Si por ejemplo nosotros llegáramos a tener este factor de amplificación dinámica, número 2, si fuera constante, esto pues va a alcanzarse cuando la frecuencia angular de ese sistema, de ese productor de fuerza sobre la frecuencia de todo el sistema fuera mayor a 1 y ciertas características de amortiguamiento, como un amortiguamiento de la mitad, del 50%, ese FAT2 alcanza a mantenerse constante en todo el tiempo, pero es complicado, ¿no? A lo que voy es de que si solo se consiguen esas características, va a ser constante. De lo contrario, vamos a tener un comportamiento como el que tenemos acá en la gráfica, ¿sí? El comportamiento uniforme, pues se tendría una forma lineal. Pero sí se puede alcanzar. Es un tema de una aplicación más que todo matemática. El rango de aplicación para la medición de los desplazamientos se incrementará reduciendo su frecuencia natural, ¿sí? Entonces, pues hay maneras ahí de ir disminuyendo la frecuencia. Creo que eso, pues al final de cuentas, es concepto general para todo lo del curso. Pero así como también el sismógrafo lo que nos detecta son desplazamientos, pues también tiene aplicación estos factores de amplificación dinámica para acelerómetros. Entonces, estos ya se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Pero lo que van midiendo es cómo varía la aceleración y especialmente la aceleración de los sismos. Aquí están las ecuaciones que se podrían aplicar, que nuevamente pues es parte de la cultura, llamémosle general, para este curso, pero sale todo a partir de, digamos, la dinámica entonces de estructuras. Así es como se podría ir aplicando. Eh, si en algún caso, vamos a ver acá, aquí está. Si por ejemplo, en algún caso, que de hecho esto tiene mucha aplicación hoy en día, que puede ser una opción para los que están acá, o a lo mejor algunos que hayan tenido experiencia en trabajar aislamiento de edificaciones, yo les pregunto, ¿qué es entonces un aislador en un edificio? ¿Qué creen ustedes por concepto que es lo que hace ese aislador? Un edificio, les pido a ustedes, ingenieros estructurales, ingenieros e ingenieras, que a mi edificio, el que voy a construir, ustedes le pongan un aislamiento, pero necesito saber qué es. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Inge un mecanismo que aísle la estructura de las vibraciones de la Tierra directamente? ¿Correcto? Muy bien, excelente. Bueno, entonces miremos. Cuando nosotros tenemos, gracias, Leonardo, muy amable. Cuando nosotros producimos, eh, ese tipo de diferencias, que como les digo, primero Dios, vaya a tener mucha aplicación en Guatemala, eh, aisladores o disipadores también. Lo que sucede en concepto general, para no entrar en mucho detalle, más que todo por temas de tiempo, porque sí es un tema bastante extenso, pues, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos calcular la frecuencia del terreno, que sería la frecuencia del sistema, y la frecuencia de lo que está vibrando sería la del edificio. Entonces, lo que podemos nosotros realizar es, si es de que vamos a trabajar, por ejemplo, aisladores, normalmente lo que sucede con los aisladores es de que o a lo mejor para los que no lo han visto,
tenemos una cimentación tradicional. Posterior a ello, bueno, normalmente se interconecta, ¿no? Entre esta. Y posterior a ello se tienen los aisladores, que pueden ser aisladores viscosos, pueden ser con ciertas durezas, o hay de varios tipos, pero lo que tratan es de que generan una parte que obviamente no va a permitir el desplazamiento en vertical de la edificación, pero que sí permiten ese desplazamiento en su sentido lateral. Lo que va a pasar con la edificación es de que cuando la vibración del suelo llega a ese punto y trata de pasar las deformaciones al resto de niveles, se va a encontrar con este eslabón débil, digámoslo así. Y eso es lo que va a empezar a desplazar de tal manera que ya el periodo de las edificaciones, ¿qué creen ustedes? Con aisladores, ¿será que el periodo de la edificación aumenta o disminuye? El periodo va a aumentar un poco más, ingeniero, porque va a ser menos energía la que va a llegar a la estructura. Entonces ya no se va a mover más rápido, ¿no? ¿Sí? Según ¿El me periodo decía. aumenta? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Es que a veces alguien me responde también por escrito. ¿Ok? Entonces, efectivamente el periodo aumenta, porque la estructura, pues obviamente va a tardar más, va a demorar más tiempo en completar su ciclo, ¿sí? Porque ya no está a merced, digamos, del desplazamiento del suelo. Entonces, ese es el sistema del aislamiento, ¿verdad? Y digamos que si quisiéramos calcular las fuerzas como tal, miren, recuérdense, al final de cuentas, lo que nosotros queremos hacer es que la estructura eh, tenga una buena respuesta ante esas fuerzas externas. Recuérdense que basados en la ecuación puede ser que aumente rigidez, que aumente la masa o que aumente, eh, ¿cómo se llama? La constante de amortiguamiento. Con cualquiera de esas tres, yo logro oponerme a esas fuerzas. Pero aquí viene a aparecer un nuevo concepto, en el cual sería, está bien, llega la fuerza, pero ¿y qué pasa si yo desde la base disminuyo esa fuerza? Entonces, de eso se tratan los aisladores. Para no tener que modificar ni rigidez, ni masa, ni amortiguamiento, puedo disminuir también la otra parte de la ecuación, que sería la fuerza aplicada externa. Entonces lo que hago ahí es de que voy a trabajar un aislamiento de tal manera que esos aisladores reduzcan entonces la fuerza que va a recibir la edificación. Entonces digamos que si ustedes trabajan un cortante basal, ahora con aisladores, cuando parte del suelo o donde están ubicados los aisladores para arriba, ese cortante basal que a lo mejor le llega a la cimentación, digamos, eh, a partir de los aisladores se reduce considerablemente. Entonces, la fuerza a la que estábamos igualando la ecuación original de ecuación de movimiento libre que ya conocemos, pues simplemente va a disminuir. Entonces, a la larga también nos mejora para tener que evitar el aumento de masa, el aumento de fuerza constante de rigidez, perdón, constante de amortiguamiento, masa y la rigidez también. ¿Y qué pasa ahora? No solo con aisladores, ¿qué pasa con los amortiguadores? Pues nuevamente lo que vienen a hacer es aumentar la constante C de esa ecuación. A la larga, si se dan cuenta, todo lo que corresponde a dinámica de estructuras se basa en esa ecuación, que es el fundamento de este curso, que es el fundamento de la dinámica como tal, ¿verdad? Si en algún caso ustedes estuvieran trabajando aislamiento, pues aquí están las ecuaciones en las cuales pues, se puede obtener la fuerza en el soporte, qué fuerza necesitan ustedes de rigidez y de amortiguamiento. Pero claramente Ingeniero, hay... termina de hablar. Muy bien. Claramente... ahora dígame.
Perdón, ingeniero, es que si no le decía ¿Ya? ahí se me iba, hombre. ¿Cómo dice? Perdone, hombre. Perdone que le interrumpí ahí, pero era solo que no podía poner la pregunta. Disculpe. Pero No te termina y atendes. después mi pregunta era solo cuáles eran los tipos de aisladores que pueden haber. Eso es lo Ya. que, o sea, o cómo son las formas. Yo en lo personal sí desconozco totalmente esta parte, ¿verdad? Entonces, solo para tener una idea o en cuanto a su experiencia, cuáles son los tipos y qué formas pueden tener o algo así. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, con mucho gusto. Sí, ahorita terminamos esta parte y vamos a ver algunos ejemplos ahí. Y, Gracias, ingeniero. claro, con gusto. Sí, a la larga es bueno que sepamos ahí. Acá en Guatemala hay un par de marcas pues, que comercialmente están trayendo algunos colegas. O a lo mejor algunos que conocen, me han escuchado. Ahorita los vamos a ver. Luego, si digamos nosotros quisiéramos hacer el recálculo de cómo se va a comportar mi estructura, porque yo la aislé, puedo nuevamente calcular la fuerza de rigidez, la fuerza de amortiguamiento, pero ojo que yo tengo que pasar o calcular esas fuerzas a través de mis factores de de mis factores de amplificación dinámica, porque obviamente hubo una variación a cómo se produjo la fuerza, digamos que por un sismo, y a cómo les está llegando. El link de la unión pues de la cimentación, aislador y la edificación, es ese link como tal, lo que hace es variar cómo le va a llegar la fuerza pues a la... Entonces, estas serían las ecuaciones, están en la presentación que ustedes tienen. Y básicamente, bueno, estas sí generan otro resto de, pues más fuerzas que se pueden ir aplicando y van a producir un nuevo factor de amplificación dinámica. Recuerden, se les decía yo que son tres. Este es el último, no más. Pero este nos permite calcular la fuerza máxima que en realidad le va a llegar a la estructura, que podría ser el punto donde yo empiece a calcular mis fuerzas laterales sísmicas reales que va a afectar a mi estructura que está sobre aisladores. Podría ser. Entonces, ese FAD3 se le llama factor de transmisibilidad del sistema de soporte. Quiere decir de que es qué tanto le puede transmitir mi sistema de soporte, es decir, mis aisladores, a mi edificación. Entonces, dependiendo miren que acá nuevamente aparece el FAD1. Carga por FAD1, otras características. Eh, nuevamente lo que viene a hacer es qué tanto llega entonces a mi estructura después de que está aislada la base. Eh, si nosotros quisiéramos, sí, pues, tenemos dos tipos, esto no lo vamos a tocar. Y permítanme solo nuevamente por temas de tiempo me voy a saltar aquí un poquito unas cuantas. Coeficientes de Fourier, estos son para poderlos calcular. Permítanme, solo quiero ver aquí. Vamos a ir aquí está. Es que hay un ejercicio, un ejemplo. Lo que pasa es que es un poquito más fácil que pues ustedes vayan viendo eh, la aplicación de estos y qué puede llegar a pasar. En este caso, lo que nosotros tenemos, pues va siendo cómo se va graficando las diferentes, la- vamos teniendo cómo se van graficando las diferentes funciones y ecuaciones que hemos visto, o pues que están aquí en la presentación, pero permítanme, vamos a pasarnos aquí. Estoy buscando una diapositiva, permítanme. Mm.
Aquí está. Digamos que si nosotros quisiéramos, me he saltado las otras ecuaciones, las otras diapositivas, perdón, porque son directamente ecuaciones y hay algunas diapositivas ahí que tienen ejercicios aplicados. Pero si nosotros vamos a hablar de las cargas externas forzadas o esa excitación que pudiera tener el sistema, existe otra forma de calcularlo, que es un método que se llama piecewise, ¿sí? Que básicamente reúne esta serie de pasos. Nuevamente, lo que nos va a dar es los diferentes cálculos que nosotros podríamos ir aplicando para calcular cómo van a ser esas excitaciones en el sistema. Pero el concepto como tal es básicamente utilizar las mismas, nuevamente las mismas acciones externas y tratar de equilibrarlas con lo que nosotros vamos teniendo directamente en nuestro sistema. Entonces, este es otro método que pues es un poquito más avanzado, tiene su forma de ir revisando, pero nuevamente pues va haciendo algo que nosotros podríamos ir utilizando más adelante si es que les interesa el tema de la dinámica de estructuras. Entonces, hemos terminado de ver ahorita la vibración forzada, algunas ecuaciones. Ya ubicamos el tema del concepto de los factores de amplificación dinámica. Y permítanme, solo quiero ver algo.